La provincia de Buenos Aires, tan fuerte, tiene problemas de formular políticas propias. Esto es un tema y entonces estás dependiendo siempre del gobierno nacional. Creo que ahí ha habido problemas de conducción, no ha habido una mirada en nuestros gobernadores, nuestros legisladores, una mirada, ¿cómo te diría?, de poner a la provincia a funcionar a plenitud, con las posibilidades enormes que tenemos nosotros de inversiones, etcétera. Volví al país en el año 82, a mediados después de un 82, exilio. Después de un exilio de 5 años. En el 82 ya en ese momento había pasado lo que para mí fue lo decisivo, que terminaba con la dictadura, que fue la gran movilización del 30 de junio de la CGT. O sea, fuiste jefe de campaña de Duhalde. De Duhalde. Al comienzo empecé como secretario de comunicaciones, de prensa. Terminé siendo secretario de Asuntos Estratégicos el último año. En Nación yo estaba asesorando siempre a Duhalde en la estrategia de comunicación. La famosa frase de ese día de la Asamblea Legislativa, sí. el que depositó dólares recibirá dólares. Sí. ¿Cómo estaba armado discursivamente ese tramo del discurso, el más famoso de la historia? Eso en la situación que está el país, con los protagonistas que tiene hoy este gobierno y la oposición, yo no creo que haya salida. Cada 29 horas tenemos un femicidio. Sí, a tu libro, a tu publicación, contanos un poco cómo llegaste, cómo se llama. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar un poco de tu trayectoria y demás, pero estábamos justo contando una anécdota de cuando militabas en el Frente de Izquierda Popular de Abelardo Ramos y tuvieron una reunión con el general Perón. Sí. ¿Qué pasó? Cuando él había vuelto y estaba ya en Gaspar Campos. Sí. Entonces se había constituido la fórmula Perón-Perón. Sí. Y entonces Ramos fue a proponerle que que nos diera la fórmula con la boleta del FIP, que íbamos a apoyar la fórmula. Una especie de colectora, como se le llamó después. Sí. Una colectora. En general todos decían que no había resistencia fuerte dentro del frente justicialista. Sí. Entonces, pero bueno, en ese momento Perón dice que sí. Perón dice que sí. Y entonces el coronel Ramos, que primero estuvieron charlando ellos, pero muy con chistes, o sea, sí, una buena relación. Abelardo Ramos es un personaje, además. Personaje, además, muy gracioso, y Perón ni hablar. Perón ni hablar. Entonces era chiste tras chiste, bromas, eso, lo otro. Entonces cuando dice sí, no sé cuánto, qué sé yo, llama a un colaborador, le dice que arreglen las cosas para que se le dé al Frente de Izquierda Popular, se le diera la fórmula, la autorización para que haga su boleta. Entonces, el coronel Ramos, cuando se va al hombre, le dice, bueno, general, ahora con el apoyo del FIP, usted seguro es presidente. ¿No? ¿Perón qué le dijo? Y Perón lo mira y le dice, y maíz por maíz me voy comiendo el maizal. Sí, claro. Tenía esos dichos, ¿no? Sí. Esa salida. Así es. Luis, muchísimos años trabajaste con Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, secretario de Cultura, después trabajaste con él en Nación también, ¿o no? Sí, claro. En la gestión de la presidencia provisional de Eduardo Duhalde. Contanos cómo llegás a la provincia de Buenos Aires, que durante 8 años estuviste a cargo de la Secretaría de Cultura. Bueno, el asunto fue así. Yo, como te contaba antes, yo volví al país en el año 82, a mediados después de un 82, exilio. Después de un exilio de 5 años. En el 82 ya en ese momento había pasado lo que para mí fue lo decisivo, que terminaba con la dictadura, que fue la gran movilización del 30 de junio de la CGT. Fue decisivo. Después de la guerra incluso. Y después de la guerra, y eso fue después el 7 y 8, creo que fue, 7 y 8 de julio, un paro general a la dictadura. Eso fue decisivo para ¿Y vos ahí decidiste volverte Yo me volví y llegué aquí a mediados de julio. El 13 de julio, 14 de julio. 14 de julio. Bien.
En ese momento, al poco tiempo, a través de un amigo común, me encontré con Julio Bárbaro. Julio tenía una publicación, una revista, me pidió que si yo quería trabajar con él en la redacción, así que me puse a trabajar el tiempo ahí. Después salió otra oportunidad que fue la de empezar a hacerla, antes de que saliera a la luz, todo el trabajo previo en Tiempo Argentino. Ajá. Ahí también estuve trabajando, trabajé como un año, después me fui, después trabajé en Editorial Perfil, pero era como free. Tiempo Argentino, que se decía, o no sé si era cierto, lo manejaba la Junta Coordinadora del Radicalismo de Alfonsín, o era después. Influencia, ¿no? Cierta influencia tenía, sí señor, tuvo mucha influencia. Pero bueno, yo después de ahí me fui a Perfil, pero era simplemente, escribía algunas notas sueltas y escribía. En la Editorial Perfil. Sí, escribía, pero básicamente cuando salió en el 84 salió Playboy Argentina. Ah, el Playboy de Argentina, claro. Y ahí empecé a escribir notas. En Playboy. En Playboy. Y después empecé a publicar otras cosas, qué sé yo. Pero en ese momento, con unos compañeros, me presenté a Lomas de Zamora y fui profesor. Y estaba como profesor en la Facultad de Periodismo. De Lomas de Zamora. De Lomas de Zamora. Y uno de los amigos míos, compañero, Raúl Barreiros, ¿te acordás? Sí. Raúl Barreiros. Que fue director de provincia, de Radio Provincia, sí, ¿no? Sí, fue director de provincia. Yo lo traje ahí. ¿Sí? Me dice, mira, nos pide Julio Bárbaro que lo vayamos a ver a Duhalde, porque Duhalde quiere consultarnos, esto, lo que estaba de intendente Duhalde. Y ahí en ese momento fue que lo conocí. Entonces lo que quería era un coaching, pero entonces... Coaching que en esa época no existía como tal, ¿no? ¿O sí? No, sí era existía, un asesoramiento, pero un asesoramiento para la comunicación, digamos. Un adelantado, Duhalde, en ese momento, porque digo, entonces, eso no se usaba. Raúl, claro que sí. Raúl digamos, le daba un poco la cuestión de cómo tenía que... todas las formalidades del caso, pero además también para que él se sintiera, si se veía abrumado, que respirara, que mirara siempre a los ojos, que en fin... Algunos tips para manejarse con los medios. Ahí. Y yo lo que hacía era, digamos, manejarle un poco más la fraseología, como le llamábamos. Es decir, cómo armar las frases, cómo si vas a hacer o una cosa conceptual, que tenés que explicar algo, que lo expliques y que termines con una síntesis muy pequeña, pero que, digamos, la persona que está escuchando, está viendo y se distrae o lo que fuere, sepa que, bueno, era sobre esto lo que se estaba hablando. Así lo trabajamos. Y al poco tiempo me pidió si yo podía hacerme cargo de la comunicación de Lomas de Zamora. De Lomas de Zamora. Y bueno, así empecé a trabajar con él, de ahí fuimos de la campaña de diputado. Sí. Claro, campaña de diputado, después Menem Duhalde. Después Menem Duhalde. Y después, 2 años después, Duhalde gobernador de la provincia. Después Duhalde gobernador de la provincia, que esa campaña ya la dirigí yo. Ajá. O sea, fuiste jefe de campaña de Duhalde. De Duhalde, sí señor. La otra, yo lo que hacía era la comunicación, todo lo comunicacional de Duhalde, eso sí, lo manejaba yo. Y entonces, así fue, así empezamos. Y entonces, digamos, al comienzo, empecé como secretario de comunicaciones, de prensa, pero era un traje que no me gustaba mucho. Y entonces lo que hice fue, me quedé yo con el asesoramiento de toda la comunicación estratégica de Duhalde, y ahí vino Carlos Mena a hacerse cargo de la comunicación de la prensa concretamente, ¿cierto? Y ahí pasé yo a Cultura. Bien. Y terminé siendo secretario de Asuntos Estratégicos el último año, que estaba Díaz Bancalari de ministro. Claro, ¿y en Nación? Y en Nación, bueno, en Nación yo estaba asesorando siempre a Duhalde en la estrategia de comunicación, y entonces cuando él decide tomar el cargo, ahí, ahí el discurso se lo escribí yo. ¿El discurso de, por ejemplo, de la Asamblea? El discurso de la Asamblea lo escribí yo. En ese teníamos, por supuesto,
digamos, Jorge Remis, su equipo, claro. Estaba Rukauf también, sí, reportaba cosas, estaba, bueno, cada área. Sí, cada área. Ahora, ¿no es cierto? Luis. Y Capitanich, Ajá. que trabajaba conmigo en todo el ordenamiento, Ajá. de toda la información y todo claro. eso. La Y ahora, redacción la hacía yo. Luis, y escuchame una cosa, la famosa frase de ese día de la Asamblea Legislativa, sí. el que depositó dólares recibirá dólares. Sí, sí. ¿Cómo estaba? Porque tengo entendido, porque ya lo ha dicho Remis, incluso acá nos lo dijo a nosotros, que él no le había dicho eso, que lo había... ¿Cómo estaba armado discursivamente ese tramo del discurso, eso se cambió, el más famoso de la historia? Eso se cambió después que estaba impreso, inclusive el discurso de Valer Duhalde. Duhalde lo la mano. Lo borroneó él. Lo borroneó él. O sea que fue una idea de él. Fue una idea de él que no sé con quién conversó, no sé con quién, pero fue eso. Cuando yo escuché eso, claro, a ver. Cuando yo escuché eso me quería morir. Me quería morir. Yo lo buscaba a Jorge para mirarle la cara. Claro. Porque era una situación realmente... Claro. Y bueno, así fue. Claro, y digamos, él después les dio alguna explicación o digamos, esas cosas no se hacen ante un presidente, digamos. No dio explicaciones, no, ya después lo reconoció que era, en fin, pero viste. Sí, está bien. Pero no. Pero bueno, para todos fue como una gran sorpresa, ¿no? Sí, tal cual. Claro, no sabían dónde meterse. No, pero yo te digo, lo buscaba Jorge. En el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Después me dijo, pero vos estás loco, ¿qué hiciste? Digo, Jorge, no fui yo, y le conté cómo fue. Ah, porque Remes pensó que lo había escrito vos. Pensó que era una cuestión mía. Está bien. Bueno, anécdotas de esos momentos difíciles. Ahora, a propósito de momentos difíciles, digamos, lo que por ahí viendo en retrospectiva, lo que sí pudo hacer Duhalde fue hacer una especie de poner un objetivo político, digamos, casi unánime, que era salir de ese pozo infernal en el que habíamos caído y dejar un país ordenado. Y eso se hizo con un montón de, digamos, de confluencias, con diálogo, con cosas que ahora no están. ¿Vos creés que, digamos, esta famosa grieta, todos estos enfrentamientos que hay políticos, digo, puede haber algún objetivo común que la deje de lado para ir hacia ese? O ya son otros tiempos y ya estamos plantados, digamos, vos lo verás a nivel mundial cómo se maneja y demás, pero digo, ya está dicho que no va a haber nunca más un gobierno así donde haya confluencia y por lo menos acuerdos como para salir adelante. Bueno, ahora, en la situación que está el país, con los protagonistas que tiene hoy el gobierno y la oposición, yo no creo que haya salida. Es feo decirlo, no creo que haya salida, porque realmente, digamos, este tema de la grieta se viene reiterando y repitiendo. O sea que vos la idea que planteás es que con esta actual conducción de que hay en un lado y en el otro, lo único que va a seguir pasando es que vamos a seguir profundizando en nuestros dramas y nuestros problemas. Sí, señor. Esto es lo que yo pienso. Uno podría decir, bueno, a menos que salga un tapado. Un tapado no me estoy refiriendo a Milei, como no me refiero tampoco a Manes ni a ninguno de ellos, porque no tienen no les veo pasta de liderazgo. Acá lo que sucede es que ¿por qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué no hay acuerdos? ¿Por qué no se establece un programa conjunto, etcétera? Porque no hay liderazgo. No hay liderazgo. Digamos, y Cristina no lidera. Duhalde era un líder. Después Néstor fue líder. Cristina nunca fue líder. Nunca fue líder, en el sentido líder. Ella, a ver, ¿cómo te puedo decir? Manda más. Pero líder no. Líder es aquel que... obedecen por temor, y hay otras... No, obedecen porque les gusta el discurso de ella, porque está atractivo, porque esto, porque el otro, pero... Y por algunas políticas sociales que se le reconocen, etc. Pero no... El liderazgo significa la posibilidad de poder aunar detrás de objetivos comunes y de país al conjunto. Eso es un líder. Y ella lo que ella hacía era enfrentar. Entonces nunca lideró el país.
Ella gobernó desde su lugar y enfrentando. Entonces, así estamos. No se puede salir de esa situación mientras no cambie la cosa, porque ya probamos, como se probó con Macri y siguió todo igual, y los que están debajo de Macri, los que están debajo de Cristina, digamos, el frente de todos. No hay una figura, no hay una figura capaz de poder sacar adelante el país con un liderazgo sólido, fuerte, con ser capaz de convocar a los mejores para construir un modelo de desarrollo que necesitamos urgente para dar respuestas, como se vio en aquel momento. Entonces, salir del 1 a 1 era toda una situación muy difícil, muy difícil. Y salir del caos social que implicaba que habían habido saqueos y 20 muertos en un día como hoy. Exactamente. ¿No? Hoy hace 21 años estábamos contando casi 20 muertos. Exactamente. Era un drama, tal cual. Una Argentina trágica, ¿no? Y bueno, hoy no, yo creo que... Y Duhalde lo tenía planteado, vos que estuviste todo el tiempo con él, lo tenía planteado como, digamos, como algo que lo había elaborado y digamos, lo había amasado políticamente, o recurrió a eso casi como un improviso, dijo, bueno, hagamos algo y lo que pasa es que fue sorpresivo el hecho de que tuviera que hacerse cargo del país. Eso, entre el 20, 22, 23, caía un presidente, caía el otro, sobre todo con el tema de Rodríguez Sá. Porque entonces ahí ya no cabía duda de que tenía que hacerse cargo, y Alfonsín estaba atrás de él, empujándolo para eso. Y él lo que le dijo es, bueno, pero yo necesito que entonces nosotros hagamos una sola fuerza en el Congreso para que todas las leyes salgan en conjunto. Si usted me promete eso, yo acepto el cargo. Y Alfonsín le dijo que sí. Inclusive le dio 3 nombres para el gabinete y todo eso. Y la verdad es que había un equipo técnico muy importante en economía, muy importante. Todesca, había gente muy importante. Sí, Abad, Mose. Exactamente. Que después siguieron con Kirchner incluso, ¿no? Muchos de ellos. Kirchner, sobre todo en el manejo de las cuestiones financieras, provincias, etcétera, todo eso sí. Claro. Hubo ahí una pulseada muy grande contra el FMI, que yo siempre la pongo como ejemplo porque en ese momento toda la presión internacional y la presión de ciertos medios locales, etcétera, era que había que arreglar con el fondo. Y la verdad es que no se podía arreglar con el fondo porque no había plata para pagar, había que endeudarse más todavía, había que... En fin, o sea... Igual el default ya estaba declarado por el Congreso, además. Ya estaba declarado. Entonces, por otra parte, bueno, todo eso se fue postergando y de hecho el acuerdo con el fondo se hace en enero de 2003, o sea, un año después. Claro, sí. Exactamente. Ahí se sale oficialmente del Exactamente. Por eso digo que era muy importante la unión del radicalismo con el peronismo en ese momento, porque eso sostenía al gobierno. Un gobierno que no hubiese tenido eso no podía sostener una pelea como la que sostuvo contra el FMI. Claro. O sea, hoy faltaría un referente como Duhalde de una fuerza política y un referente como Alfonsín de otra fuerza política mayoritaria y popular que tuviesen un acuerdo. Eso no lo ves y no hay. No hay. Y eso nos condena a nosotros a otro periodo más, si es que sigue tal como estaban las cosas, o como decía yo recién, que hubiera un tapado. Que no, o sea, vos no ves en Larreta o en Massa, que son los moderados, entre comillas, de ambos espacios. Larreta tiene dificultades de liderazgo que yo le veo hoy, ojalá me equivoque, porque sería oportunísimo alguien con capacidad de conducción dentro de su propia tropa. O sea, está peleado con Bullrich, no sé cuánto, o sea, no es un conductor. En el caso de Massa tampoco. El caso de Massa además es un caso muy especial porque Massa sería así como está actuando hoy, sería un representante del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros tendríamos un cortocircuito, pero político muy fuerte, porque Massa está demasiado arrodillado frente a Estados Unidos. Y eso nunca nos funcionó.
No, Argentina no funciona eso en Argentina. No es, a ver, no es un prejuicio que tengo, ni es una crítica ideológica. Digo, no tendría acuerdo para poder avanzar con eso. Con cosas de esa naturaleza, con una política liberal del estilo norteamericano. Y la provincia de Buenos Aires, ¿vos ves que se hayan resuelto algunos de los problemas estructurales que tenían ustedes cuando estaban hace ya casi 20 años? ¿O más? 30 casi. No, lamentablemente no, porque lo que pasa con la provincia de Buenos Aires es que la provincia de Buenos Aires no maneja su aparato económico. Eso está más vinculado a nivel nacional por la importancia que tiene el agro. Es muy grande y está, digamos, manejada por la política nacional. No tiene resortes o instrumentos para diseñar políticas propias. Exacto. Salta maneja el litio. Y Alberto Fernández puede poner un decreto, lo que fuere, pero ahí quien manda es la provincia de Salta. San Juan la minería. ¿No es cierto? Bueno, acá nosotros no mandamos la provincia de Buenos Aires sobre la política agropecuaria del país. Este es el problema, un problema eterno del país. Lo mismo con la industria. Entonces, la provincia de Buenos Aires tan fuerte tiene problemas de formular políticas propias. Esto es un tema y entonces estás dependiendo siempre del gobierno nacional. Y te digo sinceramente, además, la provincia de Buenos Aires, digamos, es muy apetecida por gente que reside en la capital federal. No hay liderazgos. Sí. Creo que, bueno, Dualde y Felipe Solá, fueron los últimos. claro, Dualde y Felipe serían los únicos nacidos en la provincia que fueron... Y que por otra parte conocían, porque el problema es ese. Entonces la provincia de Buenos Aires tiene un potencial monstruoso, enorme. Podría ser el número 1 productor hoy de energía eléctrica con eólica, con vientos, con sol, la Pampa, impresionante. Todo. Digo, no hay nada de eso, no se ha avanzado en la cuarta revolución industrial, que ahora poco, digamos, pero Santa Fe nos lleva ventaja en todo el tema en ese sentido también. Es decir, creo que ahí ha habido problemas de conducción. No ha habido una mirada en nuestros gobernadores, nuestros legisladores, una mirada, ¿cómo te diría?, de poner a la provincia a funcionar a plenitud con las posibilidades enormes que tenemos nosotros de inversiones, etcétera, ¿no? Y vos estuviste, bueno, ahora te paso a otro de los, digamos, de tus aspectos para los cuales te hemos invitado, que tiene que ver con, ahora escribiste una novela que tiene mucho que ver con la ciudad de La Plata, pero además tiene que ver también con otra problemática que es el tema del feminismo o de la violencia de género. Vos, ahora vamos a hablar del libro, pero esa problemática, ¿vos desde cuándo la empezaste a madurar o a mirar o a observar para después terminar escribiendo un libro sobre el tema? Hace bastante. Me ayudó a ver eso, te diría, en Dinamarca. Porque... 40 años atrás. Sí, claro, 45. porque en aquel momento, en la década del 70, el 80, ahí arranca más fuertemente la participación de la mujer en la esfera laboral. Y principalmente Escandinavia siempre ha sido un poco pionera, ¿no? En el bienestar social de la gente, derechos sociales, salud social, igualdad, la salud pública, todas esas cosas. La verdad, la distribución de la riqueza, etcétera, ¿no? Siempre ha estado adelante. Y también en el tema de la participación de la mujer en la economía del país. Y entonces ahí, a partir de ese momento, empieza a darse, bueno, pues, digamos, un
miradas, debate, discusiones, etcétera. Sí, sí. Por ejemplo, el tema de si tiene que cobrar más, menos, si tiene que trabajar más, menos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, me acuerdo, en aquel momento, en el año 80, 81, 80, 81, por ahí sale una disposición que era una ley que establecía las vacaciones para el marido. Digamos, entonces, ahí la pareja decidía si el marido se quedaba a cuidar al bebé o la mujer o cómo era, después del tiempo que era necesario, ¿cierto? Bueno, pero digo, vos fíjate, estamos hablando de hace como así 40 años, ya estaba planteado esos temas, ¿no es cierto? Entonces ahí ya empecé a mirar mucho más eso. Y después fui interesándome, leyendo ciertas mujeres como era Elsa Morante, la escritora italiana muy importante, Natalia Ginzburg, otra italiana muy importante, y ellas tenían una mirada no feminista, pero sí una mirada de género, una mirada de igualdad de la mujer. Y la lectura de esas mujeres a mí me ayudó mucho, porque después aparecieron otras, ¿no? Claro. Y digamos, visto ahora, ya 40 años después, el país incorporó un montón de legislación, de derechos vinculados con el tema y también cuestiones vinculadas con lo penal, ¿no? Con el tema del femicidio como delito. Hoy por hoy la Argentina, ¿cómo está parada en cuanto a Latinoamérica y en cuanto al mundo en estos 3 o 4 parámetros que se pueden medir por el tema de la diferencia de género o del tema de género? Te contesto y después te voy a mencionar un ejemplo de El Salvador que es muy importante para esto que estamos hablando. Argentina está más avanzada que otros países. ¿De Latinoamérica? Sí, mucho más avanzada en materia de la legislación. La gran movilización con Ni Una Menos, etcétera, etcétera. Es decir, Argentina va al frente de los países latinoamericanos. De hecho, digamos, hay países que ni hablan de estos temas porque, digamos, el machismo es tan fuerte. En Centroamérica, México, ¿no? México. En Centroamérica, ¿no? Claro. En Centroamérica, Mesoamérica, que es México y Centroamérica, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, esas cosas, Argentina está mucho más avanzada. ¿Qué le pasa a Argentina? Le pasa que es lo que a mí me parece que es el déficit de los gobiernos, que se quedan en la cuestión digamos, de las cuestiones como diría yo, de las reivindicaciones de género de los sectores urbanos medios. Entonces tenemos el tema del aborto, que por supuesto a los sectores populares eso nos ayuda y mucho, digamos, pero quiero decir que todas estas son reivindicaciones impulsadas y vistas desde los movimientos feministas que están allí. ¿Por qué digo esto? Porque no vas a ver en esas movilizaciones a las millones de mujeres del conurbano bonaerense que tienen a cargo sus hogares, que trabajan vendiendo comida en la calle o atendiendo. ¿Y eso por qué crees que es? Porque están fuera de ese tipo de cosas, porque no se han hecho campañas que vayan a llevar conciencia y atención a las problemáticas de eso. No hay atención a las problemáticas. Ellas, mujeres, reciben los ¿cómo se llama? Los paquetes de bolsos de comida o bolsos de comida, todo eso. Y además ayuda social. Y la ayuda social que se distribuye masivamente. ¿Sí? Ahí, hasta ahí. Por eso te decía un ejemplo que quería comentarte de El Salvador porque ilustra esto. En el año 2010 se hace la primera sede de Ciudad Mujer. Ciudad Mujer es lo impulsa una ONG. No. Es la esposa del presidente, la primera dama. Wanda Piñato, que es paulista, pero vivió muchísimo tiempo en El Salvador y se casó con... La cuestión es que ella impulsa esto. Ciudad Mujer es un centro de atención de todo, digamos, salud sexual y reproductiva.
independencia económica, digamos, asesoramiento legal, todo. Toda la temática legal de apoyo, etcétera, etcétera, todo eso. Es un centro donde la mujer entra y pasa por ahí 3, 4 horas, le hacen todos los estudios del tema de cánceres posibles, etcétera, etcétera, cosa que no existía. Y ahí va la población pobre. Ahí es atendida la población pobre. ¿Eso ocurre en El Salvador? Eso es en El Salvador. ¿En la capital? Eso funciona, tiene en estos momentos ahí 6 sedes en distintos lugares del país. La idea de Banda, que ya después no fue más primera dama y no siguió al frente de esto, pero la idea de ella era poner uno en cada, como si dijera, uno en cada provincia, o uno en cada departamento de allá, que son 14. ¿Y ese modelo no se exportó para ningún lado? Este modelo fue tomado precisamente como modelo por el BID. El Banco Interamericano de Desarrollo lo tomó como modelo. Eso se hizo, pero parcialmente en el gobierno se empezó en el gobierno de ¿cómo se llama? Por Dios, la expresidenta brasilera. Sí, Dilma Rousseff. De Dilma, y después se abandonó. En estos momentos hay, digamos, recién empezando en República Dominicana una primera sede y Honduras tiene ya más desarrollado un par de sedes. Bien, y acá en la Argentina, sobre todo en el gobierno del Frente de Todos y en los gobiernos últimos de Cristina Fernández, lo que más se hizo fue, además de, por supuesto, promover leyes y cambiar jurisprudencia y ganar en derechos, también fue aportar o incorporar en el Estado el Ministerio de las Mujeres, las dependencias de mujeres en cada repartición, digamos. Sin embargo, lo que por ahí se advierte o se observa es que eso no termina de poner un freno o por lo menos atenuar lo que es el principal problema o uno de los principales problemas de esta temática o de esta problemática, que es el tema de los femicidios o de la violencia contra las mujeres por cuestiones de género. Exactamente. Y digo, ese es un camino que no es, al cual le falta. ¿Es el equivocado o es correcto y falta tiempo? No. Los ministerios de mujeres... Es una lástima, pero todos esos aparatos burocráticos han sido eso, nada más. Ni una sola campaña permanente, fuerte, incisiva para crear conciencia, nada. Nada de eso se hizo en estos años. Es decir, tendríamos que estar viéndola permanentemente en las pantallas, tendríamos que estar escuchándola permanentemente en la radio, viendo las redes, etc. No hay nada de eso, nada. No me gusta hacer críticas fuera de lugar, todo, pero quiero comentarte, por ejemplo, el presidente y la vicepresidenta tuitean, digamos, algo relativo a una ministra española que había tenido acoso, digamos, a raíz de cosas que ella planteaba. Entonces el presidente y la vicepresidenta se solidarizan con eso. En ese mismo momento aparecía destrozada y puesta sobre la parrilla, la habían cortado en trozos y la habían quemado y la habían cocinado, una mujer en el interior de la provincia de Buenos Aires, y acá había desaparecido otra que después apareció muerta no sé cuánto. Y todos los días tenemos, todos los días, cada 29 horas tenemos un femicidio. Sí, Nunca, jamás, ni el presidente ni la vicepresidenta se consideraron que podrían haberle mandado un mensaje a los hijos, a los niñitos que quedaron sueltos. Nadie se ocupa de eso, nada. Entonces te quiero decir, es como yo digo, el feminismo de todas y todes. Claro. Todas y todos y todes, pero no llega ¿Vos decís que es a las entrañas de las problemáticas de la mujer. ¿Que es solo declamativo? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Es puramente declamativo. Se discute si tiene que ser lenguaje inclusivo o no. El lenguaje inclusivo no está bien que se discuta, pero el problema es que no puede ser que eso ocupe toda la atención o que, digamos, o que eso sea un motivo de disputa o de discusiones, etcétera, cuando vos estás viendo las otras problemáticas no resueltas. Y después lo otro es la justicia. La justicia ya es tremenda. La justicia tiene una matriz machista o una estructura machista que no deja de... Nunca se corre. La incapacidad de la justicia
o la poca motivación que tiene la justicia para tratar estos temas ha determinado que así sea. Tampoco hay capacitación, formación, sí, te pueden decir que sí, que todo esto, qué sé yo, pero de hecho nada. Y tampoco la policía y fuerzas de seguridad tienen el 10% de los asesinos, de los femicidas. ¿Sí? Claro, y tienen también desde hace tiempo áreas y dependencias sobre de género, de tratamiento de género, pero Exacto, pero lo primero que tenés que hacer es crear conciencia en esa fuerza acerca de lo que es la violencia de género, etcétera, etcétera, la violencia intrafamiliar, porque no solo las mujeres y los niños, las niñas, todos son, digamos, acosados, abusados, golpeados, dejados sin dinero para que puedan vivir, etcétera. Lo estamos dejando medio para lo último, no porque sea menos importante, sino porque le vamos a dejar un buen espacio a tu libro, a tu publicación. Contanos un poco cómo llegaste, cómo se llama. Ahora está ya presentado públicamente, está en las librerías. Contanos de qué se trata. Bueno, el libro se llama El amor no mata. Tiene que ver con esto. Con esto que estamos hablando. Tiene que ver con esto. O sea, nosotros escuchamos muy a menudo, ¿no es cierto?, que este hombre, la mujer lo dejó. Bueno, hace 48 horas una chica de 24 años volvía con su nueva pareja. Y el tipo los mata delante del niño. Digo, todos los días pasa esto. Y declara que era porque estaba... estaba muy enamorado y no podía tolerar que no estuviera con él. Ese tipo de cosas se repiten en el 90% de los casos, o no sé cuánto, pero... Sí, es así. Entonces el libro se llama El amor no mata, hace alusión a esa situación. Eso tiene, digamos, cómo llego yo a tal vez un poco el ejemplo de Oriel Bryan haya sido un aspecto importante en su momento. Digo, no lo afirmo totalmente porque estas cosas son como que uno las va procesando, digamos, ¿no? Va procesando, se va dejando llevar por ideas, por cosas que aparecen porque, viste, vos decís, bueno, vamos a ir por acá, por acá, por acá, por acá. El personaje acá es así, 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 este otro personaje es así, esta otra mujer es ta, listo, bueno, fenómeno. Vamos por acá y de pronto te encontrás con que el personaje te lleva por otro lado porque ese personaje tiene tales problemas o lo que fuere, ¿entendés? Entonces digo, en la escritura vas, como diciendo, creás una ficción, pero después te aparece la realidad en el sentido de decir, no, es inverosímil un personaje de esta naturaleza. Claro. Lo cierto es que son tres mujeres y hay un homicidio, ¿no? Hay un femicidio. Son tres femicidios que ocurren en 7 días. ¿En La Plata? En la ciudad de La Plata, en Tolosa, en el centro de La Plata y en Citibel. Ahí tenemos 3 mujeres jóvenes de 33 años, las tres han venido del interior de la provincia a estudiar acá, las 3 se han recibido en la universidad, las 3 han empezado su carrera profesional. Profesionales independientes. Son mujeres independientes, no están en pareja, viven solas y bueno, y es contemporáneo, digamos, en esta época. Es en el año previo justamente a la pandemia. Bien. Y termina, la novela termina cuando ya estamos en pandemia. Sí. Y es así. Y lo que pasa es que, por supuesto, esto conmociona a la sociedad platense, a la sociedad argentina, todo tiene mucha repercusión. Pero pasado el tiempo empieza a caer, es como ocurre con todas las cosas que de alguna manera, no sé, dentro de 10 días no vamos a estar viendo tanto ocupado todo el tiempo mundial. Es que bueno, pero, digo, así son las cosas, ¿no es cierto? Acá en el año... bueno, hace 4 o 5 años, ya no me acuerdo, 6, mataron a 4 mujeres en un departamento. ¿Te acordás? En el cuádruple femicidio de La Loma. Sí. O sea, y ya, mira, yo ya no me acuerdo cuánto hace. Es verdad. Así ocurre. Entonces, esto empieza a bajar y el personaje central, que es un abogado, que fue socio y muy amigo de la tercera víctima, se pone a investigar y va descubriendo otros caminos y mientras tanto se frena toda la investigación, no pasa... ¿Y cómo está abordado desde, digamos, dónde aparece ahí las cuestiones
obviamente de género, porque por los motivos de los asesinatos, por la sociedad, por la justicia que hablabas recién. Se cree que es un asesino serial y se anda atrás de eso. Pero no aparecen votos más femicidios de la misma, porque las tres son iguales, casi los tres femicidios que han cometido de la misma manera. Entonces lleva a pensar en eso. Y entonces, bueno, ahí es donde, digamos, se busca su verdad, pero termina allí. Hay, digamos, algunas cosas que se van narrando, que van sucediendo esto, pero que no aclaran nada, etc. Entonces ahí este abogado empieza a funcionar ya a interesarse por las tres víctimas. Ya no solo su amiga, sino las otras dos chicas. Y en el trayecto él es muy amigo del jefe de policiales de un diario local. Entonces ahí conversan, van viendo juntos esto, lo otro. Y bueno, es como que se embalan el uno al otro y ahí van. Y ahí van. ¿Es la primera ficción que escribís? Sí, es la primera vez que publico. Porque escribir hace bastante que escribo. Pero he publicado cuentos sueltos, cosas así en otros lugares. Pero no, este es el primer libro y la primera novela. Bien. Y después, bueno, obviamente trabajos académicos, me imagino, vinculado con la comunicación y demás. Sí, pero nunca he hecho escritos teóricos. Lo que he hecho es más bien, digamos, lo que he hecho sí es dirigir, Está bien. y todo ese tipo de cosas. Sí, y como para ir cerrando ya, ¿qué se ve de nuestro país desde afuera? Vos estuviste o estás radicado afuera. ¿Qué es lo que más conmueve a una persona que estuvo 8 años siendo en la primera línea de la dirección de un área de la provincia de Buenos Aires más importante del país y después también gestión a nivel nacional? ¿Qué es lo que más te conmociona, te conmueve viéndolo de afuera a la Argentina? ¿O en estos años qué te conmovió, qué te movilizó? Primero, digamos que entramos en una curva descendente que se expresa claramente en el incremento de la pobreza, en el desempleo, en la pérdida del nivel en la pérdida de los niveles educativos que teníamos, que supieron ser muy altos. Argentina se destacó siempre por eso y hoy es un desastre. Digamos, no sé cuál es la cifra, no la tengo, pero hace tiempito atrás leía la cantidad de adolescentes que no terminan la primaria, hay algunos que no la terminan, pero en general, y que no estudian ni trabajan, pero que estamos en un nivel muy alto, muy alto. Entonces todo eso, digamos, es la situación a la que, bueno, y el empobrecimiento en general, la economía mucho más floja de lo que podría haber sido con la potencia que tiene Argentina. Y lo terrible, que es lo más visible, es, digamos, el descalabro político del país. Es eso, digamos, un presidente que está retado públicamente por la vicepresidenta, que dice que no se habla, que esto, o sea, la verdad. Esas cosas así institucionalmente no se ven en otros lugares. No, es tremendo. Yo tengo amigos en el gobierno, no funcionarios, digo amigos, yo estoy trabajando con el gobierno, pero tengo amigos allá, gente conocida y todo. Me dice, che, no puede ser, es cierto tal cosa, no puedo creer, es cierto tal otra. Y cosas que suceden diariamente. Que nosotros ya estamos acostumbrados. Claro, además. Pero escúchame, la Asociación del Fútbol Argentino, la selección, no quisieron ir a salvar a Argentina. ¿Y vos crees qué interpretás de eso? Y pero porque ven el desastre que es todo. Si van ahí, porque entonces, si están peleados entre todos, dicen, no, a ver, si fueran una unidad, vamos todos ahí. Pero acá son 20 pedazos, ¿qué vamos a hacer? Luis, ¿qué cosa es lo que más, además de esta anécdota que me contabas al principio de la charla sobre el tema del discurso, qué cosa así recordás como conmovedora en tu paso por la provincia o por la gestión nacional del tramo corto con Duhalde, digamos, algo que te haya conmovido, que decís, esto no me lo voy a olvidar nunca, tiene que ver con mi paso por la gestión? Mirá, la epopeya que fue el plan
jefas y jefes. Eso no me voy a olvidar nunca. Yo estaba ahí con Atanasov, en el Ministerio de Trabajo, y el tema era ya, o sea, había el plan trabajar, había, bueno, en fin, este hombre, había planes sociales. Sí, pero eran 40.000 planes había, ¿sí? En diciembre de 2001 o enero de 2002 había 40.000 planes sociales. Eso deja el Puntano. ¿De la Rúa? No, el Puntano, como se llama. Rodríguez A. Rodríguez A deja eso. 40.000. Estaba muy anunciado todo, bueno. Entonces, Duhalde llamó a Zarghini, que era secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda, y le dice, tenemos que ampliar esto urgente a un millón. ¿A un millón? A un millón. Un millón. Estaba ahí que sí, que no, un préstamo de 400 millones del Banco Mundial, y se suponía que, bueno, ahí es donde se pone el tema este de ¿cómo se llama? Sí, el impuesto a las exportaciones. Sí, pero no es un impuesto, sino es que es retenciones. Las retenciones. Sí, por eso, es un impuesto a las exportaciones que sí, está bien, pero se retiene. Se retiene, va. Entonces, bien, esas cosas, va. Me acuerdo que eso fue al comienzo, en enero, porque era febril todo. Claro. De un día al otro era febril. Entonces, en un momento determinado, a la semana, ponele, viene Zarghini y yo estaba con Duhalde en ese momento, con Atanasov. Estábamos en el despacho de Duhalde, era jefe de gabinete. Atanasov. Estábamos allí y dice, y lo llama Duhalde a Zarghini, viene Zarghini, cruza del y ¿cómo vamos? Dice, mira, creo que si nosotros logramos tal cosa, qué sé yo, vamos a estar ya en 200.000. Y entonces le dice Duhalde, oveja, porque le dice, oveja, le dice, Zarghini, oveja, un millón. Incendian el país. No, 1 millón, pero ya, porque nos tenemos que ir a casa. ¿Entendés? Se incendia el país. Eso era una reunión en el Esa es una charlita, no, en la charla ahí en el despacho de Duhalde. El tema es así, mientras se buscaba dinero, mientras se buscaba cómo financiar el millón de planes que quería Duhalde, y que Zarghini decía, bueno, llego a 200. Bueno, pero ahora nos va a llegar la liquidación de no sé cuánto y ahí yo voy a llegar y ahí vamos a tener 280 y así estaba. Y Duhalde decía, nos queman el país, nos tenemos que ir, no necesito, ya. Al 9 de febrero, Duhalde en Tucumán, en un acto, públicamente hace un anuncio y dice, no 1, 2 millones de planes, jefas y jefes. ¿Y entonces? Infarto, prácticamente, claro, Zarghini al borde del infarto, Remen y todo el equipo económico estaban. ¿Y se pudo lograr? El tema fue, se peleó mucho con el Banco Mundial, que retaseaba porque decía, no, si no hay contraprestación. Claro. Y entonces, me acuerdo que me dijo Julio Lac, me dice, decile a Duhalde que le digan la realidad. No tenemos para comprar escobas. Claro. Entonces, como contraprestación, por favor, que nos permitan salir un poquito y después se hace la contra... Y así fue, Se logró convencer al Banco Mundial. Bueno, pero resulta que para ver cómo estábamos, porque realmente Duhalde estaba muy preocupado por la situación social, hicimos un estudio de opinión pública cualitativa con Focus Group, con un amigo que es muy bueno en eso, muy bueno. Y entonces lo hicimos, bastante grande, amplio, y fuimos a verlo Duhalde con los resultados a Olivos. Cuando llegamos, Jorge Huertas le dice, mire, ya le vamos a explicar todo lo que la gente dice, esto, lo otro, pero hay algo que es central y que está ahí dominando la situación de todos los grupos. Y es que hoy en la cabeza de los argentinos la relación tiempo-espacio
está cortada. Hay cortocircuito en la relación tiempo-espacio. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que de lo único que los argentinos hoy pueden llegar a entender es, mañana es esto. No, vamos a entregar plan, no, o sea, ¿cómo? Entonces yo ahí, como habíamos trabajado, yo le dije a Dualde, mira, para la comunicación vamos a salir con una campaña sobre, pero yo lo que necesito es que me digas, tal día cobran los que tienen el DUI terminado en tal. El DUI, el DNI. Terminado en 0 y 1. Tal día, a partir de qué día. Y entonces eso empieza a ordenar la cabeza de la gente. Esa fue la campaña. Nada, yo llamé a 2 o 3 empresas que vinieron, entre ellas de Pepe Albistur. Una cosa viste, todo una cosa bien de... Nada que ver, publicitaria, como si nosotros quisiéramos publicitar al gobierno. Ah, claro, ok. No entendieron. Había que informar. No entendieron nada, no, era nada. Total que me puse yo a hacerlo con un equipo propio e hicimos esa campaña que decía, bueno, plan jefas y jefes, así, y decía, quienes tienen el documento terminado en 01 cobrarán el 17 de mayo. Los que tienen te dan el 18. Y así. ¿Y qué pasaba si el 17 no estaba bien todo? Estuvo bien. Esa fue la gran hazaña del Ministerio de Trabajo, junto con el equipo de Arseco, todo eso. Un gran hazaña. Claro, sí, en una época donde no existía internet ni todas las herramientas de ahora. Luis, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, muy amable.